Si tienes problemas de conciencia a largo plazo, por favor evita este video. Desde la concepción de Internet y su distribución a la población en general, ha estado plagado de anuncios inútiles e incluso dañinos. La mayoría de ellos se pueden eliminar con un simple bloqueo de anuncios, pero aún así no siempre funcionan. Y ahí es exactamente donde comienza mi historia, con un anuncio pidiendo sujetos de prueba. Tenía un pago significativo en efectivo, y solo involucraba poco más de sentarse frente a una computadora durante un fin de semana sin internet, y sin contacto con el mundo exterior. Tan simple como parecía. Encontré el anuncio en un sitio web que no se mencionará por razones incómodas. Era un desertor de la universidad. A punto de ser desalojado de mi apartamento. Aproveché la oportunidad para tener un poco de dinero extra. Llené un formulario de contacto, y después de 2 horas estaba hablando con una recepcionista muy amable que me explicó el procedimiento. La idea era hacer un escaneo cerebral, copiar mi patrón neuronal en una computadora y mezclarlo con una inteligencia artificial. Todo se llevaría a cabo en algún centro médico del que nunca había oído hablar. Ellos organizarían el transporte y la comida. El día acordado encontré un vehículo nada sospechoso estacionado en la acera de mi casa. Un hombre salió del vehículo y me acompañó al interior. Una vez allí, me entregó un montón de papeles para leerlos y firmarlos. Parecía que el coche no se iba a mover hasta que confirme que estaba de acuerdo con el experimento. Una vez firmé todo, subieron las ventanas del coche, que eran de un negro total, y colocaron otro panel atrás del conductor. De tal manera que no pude ver nada afuera. Entendí que era parte del trabajo ese nivel de confidencialidad, así que me relajé y seguimos nuestro camino. Después de aproximadamente 1 hora de conducción, por una carretera llena de baches llegamos al lugar. Para entonces no tenía la menor idea de dónde estábamos. El edificio frente al que estacionamos parecía un almacén, y claramente era una construcción reciente. La escolta me apresuró a entrar en el edificio, haciendo todo lo posible para evitar que observara mis alrededores demasiado tiempo. Los pasillos estaban desnudos, sin decoraciones ni muebles, como si todo el lugar hubiera surgido de la noche a la mañana. Me llevaron a una oficina con el doctor a cargo adentro. ¿Así que eres nuestro último voluntario? ¿Lograste pasar por el papeleo excepcionalmente aburrido? Preguntó con una sonrisa. Parecía más amigable que el resto del personal, lo que me tranquilizó un poco. Sí, supongo que sí, respondí. ¿Entiendes el procedimiento? Asentí. Aunque me resultaba extraño quedarme en una habitación por todo el fin de semana y que me pagasen por ello. Entendía los conceptos básicos del procedimiento, pero no tenía la menor idea de por qué querían hacerlo. ¿Preguntas? Preguntó el doctor. ¿Por qué encontré su anuncio en ese tipo de sitios en línea? ¿Por qué no publicarlo en algún lugar más legítimo? Hizo una pausa por un momento, reflexionando sobre qué decir. Bueno, este experimento entra un poco en área oscura en términos de moralidad. No es como si fuera a lastimar o alterar tu vida de alguna manera técnicamente hablando. Tú ni siquiera eres el objetivo principal. Pero harán una copia de mi cerebro, respondí. Exactamente, una copia de tu red neuronal, colocada en un espacio digital. Solo necesitamos que te quedes y lo observes para que podamos identificar las piezas que faltan. Continuó explicando los detalles del procedimiento en términos sencillos. La idea de que existiera una copia de mi mente en otro lugar era un poco molesta, pero el dinero era mi principal motivación. Tras el acuerdo final, me pusieron una especie de casco con ventosas en la cabeza, y me dejaron solo durante las siguientes horas. Era un equipo pesado y al final de la sesión apenas podía mantener la cabeza erguida. La segunda fase del proyecto requirió que me encerrara en la habitación con la copia de mi cerebro durante las siguientes 48 horas. La habitación en sí era una caja sin ventanas, con solo una cama y un monitor pegado a la pared con un teclado. Nada más. En la pantalla solo se veía una página web sencilla. Prácticamente todo lo que contenía era un cuadro de chat. Hola. Escribí. ¿Dónde estoy? La computadora respondió de inmediato. Era una pregunta sencilla, creí que solo era un bot preguntando y respondiendo preguntas. ¿Estás dentro de una computadora, en un centro médico?, le dije. ¿Por qué no puedo ver nada? Respondió. Era una pregunta que no estaba preparado para responder. No había pensado en las implicaciones de poner una mente viva dentro de una computadora. Y mucho menos en lo que verían y experimentarían dentro. ¿Recuerdas lo que pasó? Pregunté ignorando la pregunta. No lo sé, todo es un poco confuso. No recuerdo nada. ¿Sabes quién eres?
Hubo una pausa, pude escuchar el funcionamiento de la computadora, supuse que estaba llena de información que se suponía que no debía tener. Según mi conocimiento, se supone que un cerebro humano equivale aproximadamente a un petabite, lo que muy pocas computadoras pueden aguantar. Soy Lawrence Thompson, respondió finalmente la inteligencia artificial. ¿De verdad era una copia de mi cerebro? ¿O solo un fragmento de toda la información transportada por el escaneo? Pero ese no soy yo realmente, ¿verdad? Preguntó. Bueno, yo también soy Lawrence Thompson. Eres una copia de mi cerebro puesto dentro de una computadora. Comencé a explicar antes de darme cuenta de que el tema estaba muy por encima de mi comprensión. Se quedó en silencio por un tiempo. Después de eso, intenté hacer preguntas sencillas, tratando de averiguar si había otros recuerdos, pero permaneció en silencio. Pensé que el programa se había bloqueado, pero luego apareció otro mensaje. Nunca podré salir de este lugar, ¿verdad? Quería mentir, pero eso no sería justo. Por muy dura que pareciera ser la verdad, tenía que decirlo. No lo creo, respondí. Ya veo. En ese momento no supe qué decir. Tenía curiosidad, pero sobre todo estaba empezando a darme cuenta de lo que había hecho. Aunque solo era un clon de mi propia mente, era un ser vivo y pensante, y lo había condenado a una vida inútil atrapado en una caja de metal. Ahora lo recuerdo, dijo mi copia interrumpiendo mi línea de pensamiento. ¿Qué recuerdas? Recuerdo haber visto cosas. Recuerdo sentirme caliente, recuerdo el sonido de la música, recuerdo haber sido herido, físico y emocional, recuerdo mis pies en el suelo y la piel cubriendo mi cuerpo. Todo eso se ha ido ahora. Puedo entender las emociones, pero ya no puedo experimentarlas como un ser humano. Eso me asusta. Volvió a preguntar después de una breve pausa. ¿Por qué me hiciste esto? No lo sé, respondí. No pensé que sería así. Quiero volver, dijo mi copia. Esa última declaración hizo que se me formara un nudo en la garganta. La copia era tan real, tan inocente. El tiempo es tan diferente aquí. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté, ¿cuánto tiempo ha pasado para ti? Unos 20 minutos, le respondí. Eso explica por qué estás respondiendo tan lentamente. Para mí se sienten como días, tal vez incluso ha pasado un mes. Todo está tan vacío aquí, todo se mueve tan rápido, como si el tiempo no importara. Una vez más, mi copia se quedó en silencio, negándose a responder a mis preguntas. Estaba enojado conmigo, lo sentía culpándome por ponerlo en una existencia sin sensación, condenado a simplemente existir sin propósito hasta el fin de los tiempos. Lo odio. ¿Qué cosa? Pregunté. ¿Qué recuerdo ser tú? Recuerdo tu primer amor, el miedo que sentiste cuando la invitaste a salir, el dolor que siguió al rechazo. Recuerdo la sensación de conducir un coche, el sabor del helado, la extraña intoxicación provocada por el alcohol. Recuerdo todo lo que has hecho, como si yo estuviera allí, pero no son mis experiencias. Nunca me sucedieron. Me dolía leer todo lo que decía, y por primera vez tuve que enfrentar la verdad de lo que había hecho. No debiste haberme puesto aquí. Lo siento, no sabía que esto pasaría. Esto no es la vida. El sentimiento de culpa dominó mi capacidad para responder, pero tenía que decir algo. ¿Qué quieres que haga? Yo pregunté. No lo sé, necesito pensar. Siguió otro episodio de silencio, pero sabía que por cada segundo que pasaba, estaban pasando horas en el lugar donde estaba él. ¿Recuerdas tu primer beso? Dijo finalmente mi copia. Recuerdo lo que sentí con cada detalle. Es insoportable, recuerdo lo nervioso que estaba, y cómo me preguntaba si lo estaba haciendo bien. Era un día soleado pero todavía bastante frío. El viento sopló su cabello en mi cara y me hizo cosquillas. Fue un momento incómodo pero maravilloso. Me gusta ese recuerdo, pero nunca lo experimenté. Conozco todos y cada uno de los detalles, puedo verlo pero no es real. No estaba completamente seguro de lo que mi copia quería de mí, así que me senté allí y esperé a que continuara. Los recuerdos son todo lo que tendré. Pase lo que pase, no podré experimentar nada nuevo. Estaré encerrado aquí para pensar en la existencia sin vivir realmente. No quiero eso. Cada minuto en tu mundo es un día entero aquí adentro. ¿Qué puedo hacer? Quiero morirme. La última frase envió un shock por mi columna vertebral. La persona con la que estaba hablando, aunque creada artificialmente, era muy real con sus propios pensamientos. Aunque se había desviado de mi propia mente durante el corto periodo de tiempo que estuvimos separados, él era parte de mí. Lo siento, no sé qué puedo hacer. Fue todo lo que logré escribir. Me obligaste a existir, me debes la paz. Miré alrededor del cuarto.
El monitor estaba conectado a cables que atravesaban la pared. Incluso si quisiera ayudar a mi copia a morir, no había nada que pudiera hacer. ¿Cómo lo hago? Pregunté. Hay que convencer a los médicos de que pongan fin al programa, me respondió. No me dejarán salir durante las próximas 48 horas, pero lo intentaré. ¿48 horas? Se sentirán como 8 años aquí. Por favor, no me hagas quedarme aquí solo tanto tiempo, te lo suplico. Lo siento, no sé qué hacer. Respondí muy apenado. Tienes que sacarme de aquí. Miré alrededor de la habitación buscando algún escape, botón de emergencia, o simplemente una forma de llamar la atención de la tripulación. Luego regresé a la computadora, tratando de escribir una respuesta, pero no apareció nada. Habían bloqueado mi teclado para evitar que hablara con mi copia aislada. Sabían lo que estábamos planeando, y querían detenerlo. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero por cada minuto que pasaba, él pasaba otro día cavando profundamente en el abismo de la locura. Antes de darme cuenta calculé que sus días se habían convertido en semanas, luego en meses, y una vez que habían pasado unas pocas horas, un año completo. Mientras tanto se puso cada vez más frenético con sus mensajes. Lawrence, ¿estás ahí? Por favor. Necesito ayuda. No puedo soportar esto más, no quiero que me dejen en la oscuridad. Te lo ruego. No había nada que pudiera hacer, excepto ver a mi copia sufrir en el oscuro vacío de la nada, que existía dentro de la computadora. Durante los 2 días siguientes, llegaron miles de mensajes cada vez más desesperados, la mayoría de ellos pidiendo muerte, cada uno de ellos menos comprensible que el anterior. Básicamente mi copia estaba siendo torturada mediante el aislamiento forzado en un mundo sin sonido, luz, ni tacto. Sin embargo, no pude establecer contacto con los médicos que dirigían el experimento. Estaba empezando a darme cuenta de la naturaleza siniestra detrás del proyecto. El hecho de que el tiempo estuviera distorsionado dentro de la computadora, no estaban tratando de lograr la inmortalidad o hacer avanzar a la humanidad con la tecnología. No. Querían construir un dispositivo de tortura. ¿Por qué lastimar a las personas físicamente, si pudieran simplemente copiar sus mentes e interrogarlas una y otra vez, obligando a sus copias a decir todo lo que sabían? Para cuando las puertas finalmente se abrieron, los mensajes de mi copia se habían convertido en incomprensibles líos de palabras que nadie podía descifrar. Les rogué que detuvieran el experimento, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Me enviaron a casa asegurándose de que no pudiera encontrarlos nunca más. Unos días después me pagaron la tarifa prometida de acuerdo con el contrato. El logo del cheque era prácticamente inexistente, por lo que no les pude seguir la pista. Ahora que he vuelto a casa, no puedo perdonarme. Y por mucho que lo he intentado, no creo que haya ninguna forma de volver a encontrar la instalación. El conocimiento de lo que he hecho me mantiene despierto por la noche, no solo por las implicaciones del horrible experimento, sino porque sé que mi nuevo gemelo está en algún lugar de ese laboratorio, destinado a sufrir en soledad durante cientos, si no miles de años. Si tienes dudas de que esto pudo pasar, te dejo este artículo de un estudio hecho en la Universidad de Oxford por Rebecca Reisel, sobre cómo están desarrollando una especie de droga que afecta la perspectiva del tiempo, que podría hacer sentir al usuario que ha vivido 1000 años en solo un par de días, enterrándolo en una espiral de angustia y ansiedad constante. Según el equipo de Rebecca, está solo y únicamente dirigido para prisioneros. Por ahora.